Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, soy Misteriosa Iris y hoy vamos a ver la energía de la semana para el signo de Cáncer. Esta tirada es general y aplica signo solar, lunar y ascendente. Si quieres ver un poquito más sobre el tema del amor o el dinero, podrás encontrarlo en mi cuenta de Instagram @misteriosairis. Vale. Cáncer se siente muy decidido, muy confiado de sus ideas, de su intelecto. Tiene las ideas muy claras, ¿vale? Voy a clarificar un poco una situación. Vale, si me vuelvo a repetir el mismo mensaje, y es que de alguna manera cuando Cáncer se siente feliz, es como que internamente hay un conflicto, ¿vale? Como si no aceptara la felicidad. Y de repente se autocriticara o se autosaboteara él mismo o ella misma. Siento como si no tuviera derecho a ser feliz o no se mereciera momentos buenos porque tiene que pagar por algo. Pero es una sensación que tiene Cáncer, ¿vale? No es que eso sea así. Se necesita una nueva perspectiva potenciando lo que uno lleva en su interior, cosas positivas, confianza, esperanza en un nuevo futuro, que eres merecedor y merecedora de este futuro, Cáncer. Este autosabotaje que algunas veces pasa dentro de ti es como un autoengaño producto de ti mismo que de alguna manera te maltratas, por así decirlo, ¿vale? Eres ruin contigo mismo o contigo misma, ¿vale? Pero el universo te sigue diciendo que te va a traer recompensas, te va a traer momentos positivos, porque son tuyos, Cáncer. Hay mentiras, pero yo siento que es por tu parte. Efectivamente, hay un camino, unas ciertas experiencias que te están esperando sí o sí, para que tú vuelvas a vibrar en una energía más alta, más positiva, más alegre. Te vas a sentir confiado y seguro y segura con los tuyos. Veo muchísimas cartas positivas para ti. Se recomienda que elabores un plan para empezar ese nuevo camino, que siento que te va a llevar a muchísimas cosas que deseas y algunas que deseabas, pero siento más que deseas en este presente, ¿vale? Vas a estar convencido, convencida, vas a iniciar ese camino sin miedos, con mucha valentía y dispuesta a solventar o superar cualquier tipo de obstáculo. Te visualizas de una forma abundante. Por supuesto, esta lucha va a traer momentos de bajón emocional,
pero no siento que sean importantes ni que haya que pararse mucho a analizar esto. Simplemente déjalo ir. Déjalo ir y pon tu atención en otra parte, ¿vale? No me refiero a otro camino, sino que si estás lamentándote o estás entristecido por algo, pon el foco en cosas que te produzcan emociones más positivas, porque tú tienes el poder, eres capaz de materializar todo lo que deseas y yo siento que estás poniéndote en acción. Por lo tanto, tienes que compartir esa energía, ese poder de dentro que estás sintiendo, compártelo con otros. Y aunque en algunos momentos sientas como una sobrecarga o sientas que estos momentos son duros, sigue adelante, sigue adelante. Te espera una transformación por completo de vida que te abrirá nuevos caminos, y puede que en esta transformación, porque ya ha habido un proceso, ¿vale? Va a haber, todavía tú no lo estás viviendo, pero va a haber. Pero según la secuencia de lo que estoy contando, habrá un punto en el que tú ya hayas vivido ese proceso, por eso ocurra la transformación. Y esta transformación, como digo, como es completamente, es como una renovación completa por dentro de ti, como te lo cambia todo, vas a sentir de alguna manera que en tu entorno no está de acuerdo, ¿vale? No está de acuerdo o no te apoya al 100% en tu nueva yo o tu nuevo yo. Pero el amor todo lo sana, y desde el amor es de donde te tienes que concentrar de realizar cualquier acto o decir cualquier palabra, ¿vale? En estos momentos en los que tú sientas que este entorno crea una resistencia contra ti. La abundancia está como predestinada para ti, sí o sí. Es una cosa que, vamos, parece inamovible, aunque realmente nada es inamovible. Hay una justicia, un balance, un equilibrio, todo se está equilibrando para ti después de la transformación, ¿vale? Todo se alinea con tu ser, con tu esencia. Las emociones van acorde con lo que anhelas o lo que estás pensando. Eso está muy bien, Cáncer. Voy a sacar para ti los retos de la semana y así veremos qué lecciones de vida hay para ti en estos momentos para poderlos aprovechar y absorber todos estos conocimientos experienciales que te harán dejar de repetir ciertas situaciones del pasado. Si quieres poner tu granito de arena, sígueme en mi cuenta de YouTube, porque mi objetivo es llegar a los 1000 suscriptores para poder realizar lives con vosotros, para tener mayor acercamiento e interacción. Vamos a ver cuáles son tus retos de la semana, Cáncer. No te olvides complementar esta lectura mirando también tu ascendente y tu signo lunar. Vamos a ver cuáles son los retos de la semana para ti. Este mensaje ya se me había repetido en la tirada. Vale.
Aunque sientas que consigas muchos avances, por así decirlo, o que disfrutas de buena economía o de cosas materiales, aún así está muy bien atesorar lo tuyo, ¿vale? Y cuidar lo que has ganado, pero compártelo con los demás, porque cuando compartes esa energía se expande. Se expande y viene más hacia ti, más abundancia. Siento de alguna manera que tu reto también es no contraerte a la hora de visualizar un futuro, ¿vale? O a la hora de plantearte, vale, voy a crear este futuro o voy a tomar esta acción o la otra para llegar a esto. No te contraigas, no sientas miedo, no sientas inseguridad, porque como te digo, hay muchísimo esperándote, muchísimo. Y todo es bueno, todo es bueno. Abundancia, felicidad, disfrute. Tus cartas eran muy positivas, como te digo. Sí, siento que de alguna manera tú tienes que dirigir, estar muy pendiente, no tanto, ¿vale? Pero estar siempre ahí pendiente de dirigir tus pensamientos. De que tus pensamientos jueguen a tu favor. Y si no lo hacen, dejarlos ir, ¿vale? Y para eso las cartas dicen que tienes que hacer una reflexión. No siento que sea de largo tiempo, siento que la vas a resolver bien rápido. Por lo que párate y piensa bien cómo vas a hacer eso. Se me vuelven a repetir los mismos mensajes, como digo, y aquí se te vuelve a decir que si en un momento, cuando tú encuentres resistencia con tu entorno, ves que te va a llevar a embajonarte emocionalmente y eso te va a sumergir en esa energía densa durante unos días, antes de que pase, párate, toma tu pausa, mira hacia adentro de ti, obsérvate y desarrolla tu autoconocimiento, ¿vale? Obsérvate bien dentro y concéntrate solo en lo que tú estás sintiendo, en lo que hay dentro de ti. Olvídate de lo demás, olvídate del exterior. Solo poniendo atención a lo que pasa dentro de ti mismo o de ti misma, Cáncer, vas a saber guiarte porque esa es tu brújula, ¿vale? Vale. Van a venir cambios muy bruscos a tu vida y por eso se recomienda que antes de que pase esto sigas disfrutando de las personas de tu entorno, de tus seres queridos, de tus familiares. Incluso veo personas que desconocidas, ¿vale? Disfrutas momentos de diversión. Pásatelo bien. Vive y aprecia cada momento de la vida. ¿Por qué? Porque así cuando te cojas estos movimientos, estos cambios radicales en tu vida, como tú ya te has estado nutriendo de esa energía positiva, de ese bienestar emocional, estos cambios bruscos no te los vas a tomar a mal, porque ya estás resonando en una frecuencia más alta, ¿vale? Voy a sacar para ti una energía de poder que si la practicas y la integras dentro de ti te servirá de muchísima ayuda a lo largo de esta semana. Vamos a ver. Vale, yo percibo aquí que hay una magia dentro de ti, ciertas cualidades y valores que todavía tienes que explorar. Es como que no lo conoces. Están ahí presentes, pero pasan desapercibidos. Hay una parte ahora mismo importante, ahora mismo en este presente. Por supuesto hay muchísimas partes que no conoces, pero ahora mismo la que requiere atención
son ciertas cualidades y ciertos principios, ciertos valores que tienes. Siento que tiene que ver mucho con la creatividad, el amor propio y la felicidad. Es como que los tres aspectos van de la mano. Puede ser que desde hace ya tiempo sientas un impulso de realizar una actividad que implique ser creativo, pero a ti al mismo tiempo te dé inseguridad porque te falta ese acto para reconocer el amor que te tienes a ti mismo, a ti misma. Pongo un ejemplo, ¿vale? Bailar. Bailar delante de gente a muchísimas personas le daría vergüenza, pero el hecho de superar ese obstáculo, ese miedo que te está limitando, sería un acto de amor propio hacia ti. Y el baile también es expresión creativa. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Para que veáis de qué manera se unen esos tres aspectos. El bailar te puede hacer sentir alegre, feliz, entusiasmado y tú puedes sentir ese impulso aquí dentro de ti. Quizás estás en el sofá escuchando música, imaginas cómo bailas, pero en tu vida real, o sea, en el acto físico, tú no bailas. Es un ejemplo, ¿vale? Ese ha sido tu mensaje de la semana para ti, Cáncer. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos con muchísimo más contenido en mi cuenta de Instagram y TikTok @misteriosairis, y muchísimas gracias por tu tiempo y tu energía viendo este vídeo, Cáncer. Nos vemos la próxima semana.